El título del mensaje es Andad en el Espíritu, y para esto vamos a ir a Gálatas capítulo 5, en el verso 16. Si gustan acompañarme, ahí en la pantalla va a aparecer los versículos y después podemos, si gusta también, si usted trae Biblia, puede buscarlo en su propia Biblia. Entonces, vamos a leer, vamos a estar revisando del versículo 16 al 26. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para revisar estos 10 versículos, o tal vez utilicemos 2 semanas para hablar acerca de este mensaje de andad en el Espíritu. Pero vamos a leer, si me pueden ayudar, así como lo hemos hecho. Yo leo el versículo 16 y ustedes leen el 17, y así nos vamos siguiendo la lectura. Entonces dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien, vamos a orar. Si gustan ponerse de pie y podemos hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos venir ante ti, ante tu presencia, a orar, también a alabarte y también a escuchar tu palabra, Señor. Queremos poner en tus manos esta reunión, este mensaje. Queremos que tú dirijas nuestros pensamientos a ti y reveles tu palabra específicamente a nuestro corazón. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Muy bien, entonces decimos aquí en el verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, en pocas palabras, si andamos en el Espíritu, a través de vivir, no digamos, en lugar de vivir según la ley. Esto es algo que Pablo aborda mucho. El día de ayer estuvimos hablando precisamente acerca de Romanos 8 en nuestro estudio que llevamos los sábados. Pero me pareció prudente también como insistir en esta parte, pero ahora del lado de Gálatas. No importa, por decirlo así, o sea, no afecta si usted no escuchó el mensaje o el estudio, no estuvo presente en el estudio de ayer. Vimos Romanos 8, pero hoy estamos viendo de otra forma, digamos, parte del mismo estudio, ¿verdad? Que es andar en el Espíritu. Dice aquí: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En lugar, o sea, la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos vivir a través de andar en el Espíritu o a través de andar en la carne, ¿verdad? Pero el andar en el Espíritu, nos dice también Pablo, que es en lugar de estar tratando de simplemente obedecer cuestiones de la ley.
cuestiones que nosotros conocemos como los mandamientos de Dios. O sea, si nosotros nos ponemos a decir, bueno, ¿cuáles son los mandamientos? Pues no robarás, no matarás, o sea, los mandamientos como la ley de Moisés, los 10 mandamientos que fueron dados en la ley en el sermón, digamos, o en los 10 mandamientos que dio Dios en el monte Sinaí, y todo esto, pues nosotros podemos decir, bueno, yo cumplo la ley, pero en realidad la ley de una u otra manera nos hace entender que nosotros estamos mal, nos hace entender, por decirlo así, en qué cosas nos equivocamos. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no podemos realmente vivir bajo la ley, o sea, no podemos realmente estar observando mandamiento por mandamiento y estar cumpliéndolos todos y decir, yo voy a ser una buena persona, sino más bien nos dice aquí la palabra de Dios, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, nos pone como dos caminos distintos, ¿verdad? Naturalmente no vamos a satisfacer los deseos de la carne si andamos en el Espíritu. Una vez más el temor legalista, por decirlo así, hablamos de legalismo cuando entendemos que una persona está muy enfocada a la legalidad, o sea, la legalidad entendiendo en este mismo manera de pensar, la legalidad o la ley sería la ley de Moisés, la ley de los mandamientos, la ley de no harás esto, no como la ley negativa de lo que no podemos hacer, ¿verdad? Siempre nos pasa o pasa muy seguido, yo lo observo en las personas que se acercan a la iglesia o se acercan a querer caminar en la vida cristiana, que empezamos nuestra mente como a poner las cosas negativas, o sea, ¿qué es lo que no puedo hacer? ¿Sí? Y muchas personas me han dicho, es que yo no sé si quiero ser cristiano. ¿Y por qué usted no quiere ser cristiano? Bueno, pues es que los cristianos tienen muchas prohibiciones. O sea, ahí que te das cuenta que realmente la persona no está entendiendo el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque piensa que el mensaje de Cristo se enfoca en no harás, ¿verdad? No puedes mentir, no puedes robar, no puedes ir a fiestas, no te puedes emborrachar, no puedes esto, no puedes lo otro, no puedes, etcétera, ¿verdad? O sea, la gente como que dice, es que los cristianos son puras prohibiciones. No, 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 no. Pero yo te diría, si tú tienes esa idea del cristianismo, pues realmente no has visto lo que Pablo nos está queriendo decir aquí. Precisamente dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Algunas otras personas traducen o dicen que la palabra no satisfagáis también se traduce como no satisfaceréis. O sea, la palabra nos está diciendo, si tú andas en el Espíritu, no vas a tener necesidad de satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? O sea, por decirlo así, estamos nosotros cubiertos si estamos en el Espíritu, cosa que cuando nosotros observamos la ley, cuando solamente nos enfocamos en no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, nos estamos nosotros mismos autosaboteando para decir, bueno, entonces me dan más ganas, ¿verdad? Es como cuando dicen prohíbe algo y se va a volver más codiciable, ¿verdad? O sea, no, las drogas están prohibidas y lo primero que ahorita estamos en un gran problema en el mundo, pues son las drogas, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque es lo primero que te dicen, esto es ilegal. Ah, esto es ilegal. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo ilegal. Entonces ahí, como dicen, ¿verdad? La curiosidad mató al ratón. O sea, eso es lo que nos pasa muchas veces por curioso que parezca, es lo que nos pasa a los seres humanos. La curiosidad nos mata, la curiosidad nos pone en una situación peligrosa. ¿Qué fue lo que pasó con el fruto prohibido para Eva? ¿Verdad? Que se ve bueno, se ve antojable, se ve delicioso. Pues cómelo, ¿cuál es el problema? Bueno, pues vamos a probarlo, a ver qué tal sabe. Y entonces empezamos una serie de problemas, ¿verdad? Cuando nosotros realmente si andamos en el Espíritu, significa que el Espíritu vive en mí, ¿sí? Significa que puede estar, que nosotros podemos estar abiertos y sensibles a la influencia del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, significa modelar nuestra vida según la influencia del Espíritu Santo. Podemos saber si alguien anda en el Espíritu porque se parecerá mucho a Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús nos dijo que la misión del Espíritu Santo sería promoverlo y hablar de él. Cuando alguien anda en el Espíritu, escucha lo que dice el Espíritu Santo mientras nos guía en el camino y la naturaleza de Jesús, ¿sí? La vida por el Espíritu no es legalismo ni licencia, ¿verdad? O sea, porque a veces las personas que se les ha llamado legalistas,
son personas que dicen, no, es que no puedes hacer esto. ¿Sí? Quiero, no sé, ¿verdad? Quiero hacer algo, no sé, en domingo. No, no puedes hacer nada en domingo porque es un día de reposo. Ah, ok. Eso en cierta manera podría ser una actitud que algunas personas verían como legalista. No, es que yo quiero viajar a algún lugar. No, no puedes viajar porque es un desperdicio de dinero. O sea, ahí podríamos encontrar una persona legalista, ¿verdad? Porque nada más nos está poniendo mandamientos que nos está autoimponiendo a nosotros para que nosotros no hagamos ciertas cosas porque ellos consideran que eso no es legal. O sea, no es correcto. Quiero comprarme un regalo a mi familia. No, no puedes comprar un regalo. ¿Por qué? Porque los niños pobres lo necesitan más. ¿Sí me entiendes? O sea, es como un legalismo. O sea, esto yo te digo que no es legal, no es correcto, que ellos deciden qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, cuando nosotros vemos la vida por el Espíritu, no es un legalismo, ni tampoco es licencia. Hay otras personas que dicen, no, pues tú estamos en la gracia y todo lo que queramos hacer es correcto. ¿Sí? O sea, no importa lo que tú hagas, pues ahí tú sabrás con Dios y ni modo. ¿Verdad? O sea, y entonces, entonces sí puedo hacer esto, sí puedo hacer lo otro, sí me puedo echar una mentirita, pero pues finalmente fue para un bien mayor. Bueno, pues ahí tú sabes, si Dios te lo mandó, si Dios te pidió que hicieras eso, pues ahí tú sabes. Entonces ya nos volvemos también libertinos, ¿verdad? Entonces podemos hacer todo. No, realmente no es ni licencia ni legalismo, ni un camino intermedio entre ellos. Es una vida de fe, amor, que está por encima de los caminos falsos. ¿Verdad? O sea, andar con Cristo es precisamente como cantamos, ando con Cristo, en sombras y en luz estoy con Jesús. ¿Verdad? O sea, Él es el que me guía, Él es el que me habla y realmente su palabra no miente. Por eso la Biblia nos deja cosas muy específicas para que nosotros también podamos regresar al camino y no nos perdamos en esta cuestión de los criterios, de repente decir esto está bien, esto está mal, esto se puede, esto no. Dice la palabra, no satisfagáis los deseos de la carne. No hay manera que alguien pueda satisfacer los deseos de la carne mientras camina en el Espíritu. Los dos simplemente no van juntos, es como agua y aceite. Por eso también el apóstol dice, no andad en el Espíritu y no satisfagáis, o sea, no satisfaceréis, no estarás en ese camino de la carne, ¿sí? O sea, dice, por decirlo así, no negamos la concupiscencia de la carne, que incluye concupiscencia carnal, pero se necesita más, abarca todos los deseos corruptos que más o menos contagian a los creyentes como orgullo, odio, codicia, impaciencia. Eso podríamos decir que tiene que ver con los deseos de la carne. El deseo de la carne, dice, es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Entonces, realmente nosotros debemos entender que las dos cosas están separadas. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos a una persona que vive conforme a los deseos de la carne, pues como dice aquí también Gálatas, las obras de la carne. ¿Por qué nos habla de obras? Porque nos dice obras de la carne porque son obras que nosotros hacemos, que nosotros realizamos, que nosotros caemos en hacer esa acción. Pero cuando nos habla del Espíritu, nos dice frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. ¿Por qué nos habla de un fruto? Porque precisamente son cosas que el Espíritu Santo produce en mí. Pero dice aquí, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y fíjate, el Espíritu nos está diciendo en mayúscula, ¿verdad? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, pero ahí el Espíritu nos dice que es la persona de Dios, ¿verdad? O sea, la persona es Jesucristo, es Dios mismo. O sea, el deseo de la carne, nuestro deseo carnal es en contra de Dios y Dios es contra nuestros deseos carnales. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, si nosotros somos personas que no queremos estar bajo el señorío de Cristo, vamos a ser personas ¿qué? Carnales, ¿verdad? O sea, vamos a obedecer nuestros propios deseos, vamos a andar en nuestra propia opinión, vamos a andar con nuestra propia autosatisfacción. ¿Te has dado cuenta que la gente en general en el mundo vive para autosatisfacerse de una o de otra manera? La gente dice, yo ya trabajé mucho, entonces al final del día, ¿qué merezco?
Pues unas buenas cervezas. ¿Por qué? Porque ya trabajé mucho. Y no le digas que no puede tomar, porque él ya trabajó mucho y tú, ¿quién eres para meterse en su privacidad? Yo ya trabajé mucho y por eso me puedo comprar lo que me compro, un lujo, un carro, lo que tú quieras. ¿Verdad? Puedo ponerle a mi casa mármol porque mi trabajo me ha costado y me lo he ganado de una manera honesta. ¿Verdad? Pareciera que ese es digamos, la justificación. Mi trabajo me ha costado y es trabajo con dinero honesto. ¿Verdad? Entonces es como que la gente dice, bueno, entonces tengo yo derecho a vivir una vida de autosatisfacción porque yo me lo gané, porque yo he trabajado, porque es mío, ¿verdad? Entonces, cuando una persona vive para una autosatisfacción, decimos que es una persona, ¿qué? Carnal, ¿verdad? O sea, es una persona carnal. Pero aquí nos dice la palabra que una cuestión carnal no tiene que ver con una cuestión espiritual. Entonces, si realmente nosotros queremos estar con Cristo, si queremos vivir con Cristo, tenemos que andar con Cristo, andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa que automáticamente esas cosas carnales ya no van a estar presentes en tu vida, ¿verdad? Y a veces no es que no podamos, es que no queremos. O sea, muchas veces no es que no se pueda vivir en santidad, es que no quiero vivir en santidad. Y ahí es el problema. Por eso dice la palabra, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen. ¿Sí? No puedes juntar el aceite con el agua, es opuesto. ¿Has visto esos? Inclusive han hecho como barquitos, ¿no? Que le ponen ahí tinta al agua y con el aceite meten un barquito y ahí estás, ¿no? Y tratas de voltear el barquito y nunca se va a voltear. ¿Por qué? Porque pues está agua y aceite, jamás se van a juntar. Y así le hagas. A veces, cuando era niño, me regalaron uno de esos y estaba yo dándole ahí como que queriéndolo revolver a fuerza. No, nunca se va a revolver. ¿Por qué? Porque es agua y aceite. Nunca se va a revolver. El espíritu y la carne nunca se van a juntar. Siempre están separados. Cuando Pablo utiliza el término ahí de carne, no se refería a cuerpos de carne y hueso. Precisamente hablando, nuestra carne ni siquiera es naturaleza caída, no es el viejo hombre que heredamos de Adán, porque el viejo hombre crucificado fue con Jesús y ahora está muerto y se ha ido, ¿sí? Según Romanos 6:6, lo podemos, no lo vamos a buscar, pero ahí lo puedes tener en cuenta. Pablo aquí usa el término carne, es como una persona que está hablando acerca de sus deseos egoístas. Aunque el viejo hombre fue crucificado con Cristo y está muerto y se ha ido, su influencia sigue viva a través de la carne, ¿sí? Que luchará contra nosotros hasta que experimentemos el antídoto final de Dios contra la carne, que es un cuerpo resucitado, ¿verdad? O sea, cuando nosotros ya estemos resucitados, ya no tendremos la carne, ¿sí? La palabra griega traducida como carne es sarx, ¿sí? S-A-R-X. ¿Sí? Cuando Pablo habla de sarx, se refiere a todo lo que el hombre es y es capaz de hacer como ser humano pecador y aparte de la inmerecida intervención del Espíritu Santo en su vida. Para referirse al hombre como ser caído, cuyos deseos incluso en el mejor de los casos se originan en el pecado y están manchados por él. Así sarx pasó a significar todo el mal que el hombre es capaz de hacer aparte de la intervención de la gracia de Dios en su vida. O sea, cuando la palabra de Dios te habla de carne, que Dios está, o sea, el Espíritu Santo es opuesto a la carne, o cuando te dice que no andemos según la carne, es todo aquello, deseos, pasiones desordenadas y cosas pecaminosas que el hombre es capaz de hacer. Cuando la carne comienza a cortar, el único remedio de tomar es la espada del Espíritu, la palabra de salvación, luchar contra la carne, ¿sí? Por eso también nos habla acerca de luchar contra la carne. Esto es un hecho, ¿sí? Por eso, en algún momento puede ser que las personas se sorprendan de decir, pero ¿por qué de repente puedo tener algún deseo? ¿Por qué de repente puede salir una concupiscencia? Claro, puede salir una concupiscencia, puede salir un deseo. Y a eso la palabra de Dios nos llama que es la carne. Pero por eso precisamente, si no se necesitara que anduviéramos, o sea, si no se necesita una exhortación
para andar en el Espíritu, porque Pablo le dice a los Gálatas, andad en el Espíritu. ¿Verdad? O sea, Pablo le dice a los Gálatas, andad en el Espíritu, les ordena andar en el Espíritu, porque es necesario decirlo. Si no fuera necesario decirlo, ¿para qué Pablo le dice, andad en el Espíritu? ¿Sí? O sea, nosotros realmente necesitamos en algunos momentos luchar contra nuestra propia carne, luchar contra nuestros propios deseos que pueden estar alejados de Dios. Pero por eso Dios nos dice, anda en el Espíritu, o sea, acércate a Dios y entonces no satisfacerás los deseos pecaminosos que puedes llegar a tener, ¿sí? Dice, vamos a ver, dice el versículo siguiente, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No es necesario que lo estés. Algunas personas piensan que esto significa que las personas que se acercan a Jesús o aquel que ha aceptado a Jesús o ha hecho un compromiso con Dios, ha creído en Jesús, se ha arrepentido, que es una persona que ya se le elimina, o sea, digamos, podemos quitar la ley de su vida. O sea, ya puede pecar porque entonces ya no está bajo la ley. Pero eso es errado, ¿verdad? O sea, eso es un error. O sea, no, aquí no te está diciendo estás exento de guardar la ley o la ley no aplica para ti o tú puedes infringir la ley. No, nos está diciendo, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa eso? Que nosotros no necesitamos que nos estén diciendo qué no hacer, porque nosotros hacemos más que el no, ¿verdad? O sea, dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué son los escribas y los fariseos? ¿Qué son los legalistas? Los que andan bajo la ley, ¿sí? O sea, si la ley me dice, no hagas esto, no puedo hacer eso. Si la ley me dice, no camines más de 2 pasos, aquí me quedo parado, ¿sí? O sea, pero finalmente el que anda guiado por el Espíritu, a lo mejor no tiene que caminar esos 2 pasos, pero va a empezar a predicar. El que está bajo la ley se queda parado, porque la ley le dice, no camines. Entonces, él dice, pues yo estoy guardando la ley, yo no camino. Pero el que es guiado por el Espíritu dice, ok, no camino, pero hablo. Y si hablo, puedo ganar personas. Entonces, empiezo a predicar. ¿Sí me entiendes? O sea, por eso dice la palabra de Dios, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No es necesario que lo estés, porque la influencia del Espíritu Santo es mayor que la influencia externa de la ley de Dios. Efectivamente, escribe Dios la ley en nuestro corazón, dentro de nosotros. Esta es la obra del nuevo pacto, escrita o prometida en el Antiguo Testamento. Dice Jeremías 31:33, no lo tenemos, pero dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La influencia interna es mucho más efectiva que la externa. El error que se comete con tanta frecuencia es que la ley mosaica sustituye la restricción del Espíritu Santo con resultados desastrosos, ¿sí? O sea, por decirlo así, es como las personas que piensan que una mejor ciudad o un mejor país va a ser cuando haya un policía en cada esquina. No es necesario que haya policías en cada esquina, es necesario que los ciudadanos acatemos la ley de corazón, ¿verdad? O sea, cuando has visto esas ciudades que dicen que por ahí en China o en ciertos lugares del mundo, tú puedes dejar una bolsa y nadie la va a agarrar. Y ahora yo me pregunto, en ciertos lugares de nuestro país, tú dejas una bolsa o ni siquiera la dejas, la traes en la mano y te la arrebatan. O sea, ¿me entiendes? No es la presencia policíaca lo que hace que haya seguridad. Lo que hace la seguridad es la integridad de las personas. Por eso puedes estar en muchos lugares más seguro. Vamos a ver el verso 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Aquí, cuando nos dice manifiestas son las obras de la carne, nos está diciendo que realmente es una lista que nosotros podemos darnos cuenta de hechos concretos, ¿verdad? O sea, no hay como que tú digas, es azul, es negro, es blanco, no, o sea, nos está diciendo cosas muy
manifiestas, ¿verdad? Acaba de escribir sobre la batalla anteriormente Pablo. Los versículos anteriores hablan de la batalla entre la carne y el espíritu en cada creyente. Aunque es una batalla interior e invisible, los resultados son evidentes en apariencia. Es casi como si Pablo se disculpara por tener que hacer esta lista porque manifiestas son las obras de la carne. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, sabe que es importante ser específico y nos va a ayudar mucho ser específicos con las obras de la carne. Debemos de saber específicamente cómo andan las personas que andan en la carne. No podemos ver la carne, pero sí podemos ver lo que hace. Las listas de buenos y malos comportamientos serían una forma familiar para muchos de los lectores de Pablo. Hay en muchos escritos de la antigüedad listas de virtudes o vicios o ambos, por decirlo así, en la parte del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Algunos han tratado de organizar esta lista en cuatro categorías: los pecados sensuales, los pecados religiosos, los pecados interpersonales y los pecados sociales. ¿Sí? O sea, es una lista de alrededor de 18 pecados, pero los podemos dividir más o menos en estas 4 categorías: categoría sensual, religioso, interpersonal y social. ¿Sí? No debemos considerar esta lista como una lista exhaustiva, pero nos da una idea adecuada de lo que hace una persona que camina en la carne. ¿Por qué no es exhaustiva? Porque el mismo Pablo al final dice cosas semejantes a estas, ¿verdad? O sea, aún lo que me haga falta, ahí lo podemos poner si son cosas similares. Si lees el capítulo te das cuenta que el apóstol ha usado no menos de 17, pues se podría decir 18 palabras para describir la carne. El lenguaje humano siempre es rico en malas palabras porque el corazón humano está lleno de múltiples males que estas palabras denotan. Empezamos con los pecados que son sensuales, dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Sí? Existe una amplia evidencia para demostrar que la vida sexual dentro del mundo grecorromano en la época del Nuevo Testamento era un caos. ¿Sí? Tal evidencia no proviene de escritores cristianos, sino paganos, que estaban disgustados con la inmoralidad sexual indescriptible. Acuérdate que incluso en el Nuevo Testamento hay momentos en los que la misma palabra dice, hay cosas en las cuales ni siquiera debemos de mencionar entre los santos, porque era una cuestión muy desenfrenada la que se vivía en aquel momento, ¿no? Todos los pecados sensuales están relacionados con el sexo, ¿sí? Por ejemplo, empezamos con el adulterio. El adulterio es violar el pacto matrimonial por inmoralidad sexual. Esta palabra no está incluida en la lista de algunos manuscritos antiguos, por lo que muchos que hacen las traducciones no la incluyen, pero no significa que Dios nos dé un pase gratuito al adulterio, ¿sí? Sino incluso como Pablo escribe, está incluida la palabra adulterio y también está vinculada a la fornicación. El adulterio es pecado y los culpables deben confesar su pecado y arrepentirse en lugar de excusarlo. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a cometer adulterio. Eso es categórico, ¿sí? La palabra griega antigua, porneia, habla de inmoralidad sexual en sentido amplio, que es la fornicación, que esto podríamos decir el adulterio es cuando una persona está casada, la fornicación es cuando no estás casado, pero bueno, la fornicación es algo mucho más amplio, ¿verdad? El adulterio, la fornicación es esta palabra porneia, habla de inmoralidad en un sentido amplio. Porneia comenzó con el significado de uso de una prostituta, ¿sí? Pero en los días de Pablo se usaba una amplia variedad de pecados sexuales. Por lo tanto, fornicación cubre conexión ilícita entre personas solteras o no casadas, pero a menudo también significa adulterio. O sea, no importa si es una persona casada o soltera, es inmoralidad, es cometer inmoralidad sexual. El diccionario Webster define la fornicación como relaciones sexuales voluntarias entre dos personas solteras o dos personas que no están casadas. El sexo antes y fuera del matrimonio, que Pablo llama aquí fornicación, estaba tan extendido que aparentemente era aceptado como una parte normal de la vida.
Pablo no puede aceptar tal punto de vista de la práctica. Él lo ve como algo totalmente incorrecto. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a la fornicación. Número 3, inmundicia. La palabra amplia que se refiere a la conducta sexual inapropiada en general. Aquí también es importante la palabra de Dios, como nos deja un amplio, digamos, ¿cómo te puedo decir? O sea, nos ayuda a que no queden huecos. La inmundicia es una palabra amplia que se refiere a la conducta sexual inapropiada en general. Debe pensarse que es lo opuesto a la pureza. Si no es puro ante Dios, entonces es, ¿qué? Inmundo, ¿verdad? Cubre muchos pecados sexuales que no son relaciones sexuales, porque podemos caer en lo mismo que hacían los fariseos. Ah, bueno, es que yo no me estoy acostando con ella. Ah, no, pero la estás mirando. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí se cubre con la inmundicia, ¿sí? O sea, porque la fornicación es la relación sexual como tal. Pero una persona podría decir, ah, bueno, yo no me voy a meter en relaciones sexuales. Ah, no, hoy en día incluso hasta puedes eliminar el vínculo de persona, porque pues ya existe la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer inteligencia artificial o vamos a hacer relatos y ya no vamos a ver nada, porque pues también se ha dicho que la porneia, lo pornográfico es algo gráfico, algo que se ve. Entonces, no, ya no vamos a ver nada, eso ya está mal, vamos a escribir nada más relatos. Entonces, también hay relatos inmundos, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra de Dios nos abre una ventana muy amplia para que precisamente no te deje lugar a escabullirte por ahí, ¿verdad? O sea, cubre muchos pecados que no son relaciones sexuales reales, incluso interacción con otra persona, como la pornografía. La inmundicia también cubre el habla impura, habla sugestiva, doble sentido. Hay personas que dicen, no, es que yo no estoy diciendo nada mal. Ah, no, estás diciendo nada mal, pero lo estás implicando y te lo están entendiendo y tú lo estás queriendo decir. Entonces, estamos hablando en doble sentido. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a la inmundicia. La lascivia, a veces traducido como libertinaje, la idea de estar listo para pecar en cualquier momento. Habla de alguien que hace alarde de su inmoralidad y se deshace de toda restricción y no tiene ningún sentido de vergüenza, decoro o pena. Morris lo define como un desprecio de las reglas aceptadas, una conducta que no conoce restricciones. La lascivia puede considerar como una inmundicia pública, abierta. Un hombre puede ser inmundo y esconder su pecado, ¿sí? Puedes caer en un pecado de inmundicia y nadie saberlo. Pero la lascivia se vuelve el libertinaje que choca con decencia pública. Vivimos en una cultura increíblemente lasciva. Sin embargo, el Espíritu Santo nunca llevó a nadie a la lascivia, ¿sí? En la lascivia, entonces, es esa disposición y esa alarde, ¿verdad? Como muchos hombres en la vida dicen, yo así soy o yo así puedo ser, y esto no tengo ningún reparo en reconocerlo. Que seas un sinvergüenza no te hace mejor, ¿verdad? O sea, no te ayuda delante de Dios el decir, no, es que yo sí soy así o sea, yo no soy hipócrita. Hay personas como que se recomiendan a sí mismos diciendo, es que yo no ando de hipócrita, yo sí soy así. ¿Y eso qué? ¿Tú crees que te está recomendando? ¿Tú crees que es bueno reconocerlo? O sea, no por reconocer o por ser de un desfachatado, creas que es algo bueno. No es algo bueno, al contrario, es un pecado adicional, ¿verdad? Podemos entonces entrar en la siguiente categoría, los pecados religiosos, ¿sí? Idolatría, hechicerías, son pecados religiosos, pecados de adoración. Nos recuerdan que no solo es trágico adorar al Dios equivocado, buscar poder espiritual equivocado, también es un pecado. La idolatría es adoración de cualquier Dios excepto el Señor revelado a nosotros por la Biblia, y también podemos incluir al Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, Jehová, Dios Padre, Espíritu Santo, Jesucristo, nuestro Dios, un solo Dios. Si tú adoras a otra persona, a otro Dios, pues estarías cayendo en idolatría.
Sirven hoy en día las personas a un Dios de su propia opinión, de su propia creación, rechazan al Dios vivo, verdadero. Es pecado. Alguien podría decir, bueno, yo puedo creer lo que yo quiera. Sí, tú puedes creer lo que tú quieras, ciertamente, pero también existen las consecuencias de la idolatría. La hechicería, considerada por la nueva versión internacional como idolatría, es el servicio y adoración de poderes ocultos y espirituales separados de Dios verdadero. También tiene otra dimensión revelada por la palabra hechicería. El idioma original de la palabra hechicería es farmaqueia, ¿sí? De la cual obtenemos la palabra en español farmacia. Es interesante, ¿no? O sea, define hechicería como el uso de cualquier tipo de drogas, porciones o hechizos, ¿sí? Así como anteriormente era tómate esto y para que puedas entrar en un trance y puedas llegar a un nivel espiritual. En algunas culturas así lo hacen. Hoy en día también la gente utiliza las sustancias, las drogas, para poder alcanzar unos niveles, por decirlo así, de inconsciencia que te lleven a otro mundo, ¿verdad? Entonces, realmente nadie está diciendo que no funcione. Claro, funcionan. El problema es de que no es correcto, ¿verdad? O sea, Dios no quiere que tú abras portales que no se deben de abrir. La hechicería señala que las drogas abren puertas al ocultismo y es mejor dejarlas cerradas. Literalmente significa, o sea, la hechicería literalmente significa uso de drogas. Llegó a estar muy especialmente relacionado con el uso de drogas para la hechicería, del cual el mundo antiguo estaba lleno. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie ni a la hechicería ni a drogarse, ¿sí? O sea, esto es algo muy importante porque hay personas que todavía piensan que necesitan algo más, o sea, como que ingerir algo para poder estar en un nivel espiritual mayor, ¿sí? Inclusive, lastimosamente, en algún video me encontré que los propios judíos, cuando van a discutir de las escrituras, al entrar a una sinagoga, te dan un tipo de licor para que puedas estar más animado y discutir mejor. Entonces es curioso, ¿verdad? Que a veces pensemos que necesitamos un extra para poder llegar al punto espiritual necesario. No necesitas nada. El Espíritu Santo te da ese poder para realmente llegar a la conexión espiritual que necesitas con Dios. Yo creo que los que estamos, o muchos de los que estamos aquí presentes, entenderán esta parte. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, simplemente alabando a Cristo, y no es que la música te produzca eso, no creas, digas, ay, es que aquí tenemos mucha orquesta. No, no es la orquesta, no es la música, no es el trance, es Cristo, es Dios, es el Espíritu. Y no necesitas tomarte pastillas ni nada para poder estar bien. Jesús nos acerca a ese estado espiritual. Si nos vamos a los pecados de personas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, estos herejías, envidias, homicidios, son pecados de personas, son pecados que se expresan principalmente en cómo tratamos a los demás. Dios se preocupa por nuestra pureza sexual y moral, se preocupa por la pureza de nuestra religión y adoración, pero también se preocupa apasionadamente por cómo nos tratamos unos a otros. El hecho de que Pablo use más palabras para describir estos pecados interpersonales muestra cuán importante es para Dios nuestro trato hacia los demás. Si no fuera tan importante, ¿por qué nos deja una lista? Dentro de la lista, la lista más larga son pecados interpersonales, ¿verdad? Empezamos con las enemistades, también traducida como ectra, es una actitud de corazón. De alguna manera se expresa en acciones como pleitos, contiendas, muchas obras de la carne, pero el odio es la motivación interna para el maltrato a los demás. Así como el amor es la motivación interna, se pueden aprobar leyes para castigar el mal que los hombres hacen unos contra otros, pero ninguna ley puede responder al problema del odio. Hoy en día hasta se habla del odio de las razas, ¿verdad? O sea, digamos, ¿cómo le llaman? La discriminación o ¿cómo? Racismo, sí, ¿verdad? O sea, el racismo, o sea, el odio, digamos,
hacia una etnia, hacia un color. Pero bueno, no es suficiente todas las leyes de los humanos para poder atacar el problema de raíz del odio, ¿verdad? Luego tenemos pleitos. La palabra pleito se traduce como la palabra griega eris. Originalmente esta palabra tenía que ver principalmente con rivalidad por los premios, ¿verdad? O sea, como cuando se pelean en una competencia, ¿sí? La rivalidad que ha encontrado resultado peleas, disputas, comúnmente se traduce como contienda en algunos lugares como Romanos 13:3 y 1 Corintios 3:3, simplemente habla de un espíritu combativo, ¿sí? Algunas veces podemos encontrar algunos pecados que de alguna forma el mundo ve bien. O sea, hoy en día decimos, no, es que él es muy competitivo, es que él siempre quiere ganar. Y a veces las personas miran ese tipo de valores como positivos. Es que él es muy así, ¿verdad? Él siempre quiere ganar hasta en las canicas. Y lo dicen como si fuera algo positivo. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de una persona que hace pleitos, pues es una persona que es combativa, tiene un espíritu combativo y argumentativo. El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a los pleitos, ¿verdad? O sea, no hay que ser peleonero, como dicen por ahí, ¿verdad? O sea, una persona que siempre quiere ganar. Celos, traduce la palabra griega antigua celos, que como tal, con Z, nada más es la diferencia en griego. A veces se usa en un sentido positivo, como ser celoso por algo bueno, o sea, el celo de tu casa me consume. Se dice que los discípulos se acordaron de Jesús cuando llegó al templo y sacó a los mercaderes del templo, que Jesús ahí demostró celo por la casa de Dios. Pero esta parte, aquí es un celo algo negativo, es algo incorrecto. Este celo significa el deseo de tener lo que otra persona tiene, el deseo incorrecto de lo que no es para nosotros, ¿verdad? O sea, es como estar celoso por ejemplo, mucho se habla de las relaciones, ¿no? De pareja, de que soy celoso, como diciendo algo bueno. Es que yo celo a mi pareja, pero en realidad los celos no deberían de existir en el sentido de que no eres el dueño de la otra persona, ¿verdad? O sea, si la otra persona está haciendo algo incorrecto, le va a dar cuentas a Dios. No deberías tú como de tenerlo apresado en una prisión de los celos, porque realmente los celos es algo incorrecto, es una obra de la carne, por decirlo así, ¿verdad? El Espíritu Santo nunca llevó a nadie a tener celos. Iras, traduce una palabra antigua griega, tumos, que habla de un arrepentido destello de ira, no de un estado de ira establecido. Significa perder los estribos, ser incapaz de controlar el enojo. El Espíritu Santo no te lleva a tener ira, ¿verdad? O sea, un enojo descontrolado que hoy en día hasta se va mucho a terapia de manejo de ira, ¿verdad? Precisamente porque la gente muy constantemente de repente tiene así arranques de ira y no pueden contener esos arranques de ira y pueden explotar de una manera en la cual hasta llegan a dañar físicamente a otras personas. Entonces, la ira es un enojo descontrolado. Contienda, se traduce la antigua palabra griega eriteia. La palabra tiene un historial interesante. Comenzó como una palabra perfectamente respetable que significa trabajar por un salario, ¿sí? Con el tiempo comenzó a significar un tipo de trabajo que se realiza por dinero y por ninguna otra razón, ¿sí? Luego se usó para describir a los políticos que hacen campaña en las elecciones, no por el servicio que pueden brindar al gobierno y al pueblo, sino para su propia gloria y beneficio. Terminó queriendo decir ambición egoísta, ambición que no tiene concepción de servicio y cuyos únicos fines son lucro y poder. Es el corazón de una persona cuya primera pregunta siempre es, ¿qué gano yo? ¿Sí? Sin duda el Espíritu Santo no llevó nunca a nadie a ser contencioso, ¿sí? O sea, una persona contenciosa es una persona que habla mucho, que pelea, pero para su propio fin, solamente para sacar un provecho de sus discusiones. Disensiones, traduce la antigua palabra griega dichostasia, que literalmente significa apartarse. Romanos 16:17 traduce esta palabra como divisiones. La disensión
describe una sociedad donde los miembros se separan en lugar de unirse, ¿sí? Hoy en día, si observamos la cultura o la sociedad regiomontana, hay muchas disensiones, porque muchas personas no pueden ver a otro y mejor no van a la reunión familiar para no encontrarse con esa persona, no acuden a tal lugar porque no se vayan a encontrar con fulano o sutano. Entonces, disensiones, el Espíritu Santo no lleva a una persona a hacer divisiones entre sí mismos. Incluso las mismas iglesias, muchas veces se dice o se ha dicho que la primera iglesia sufrió mucho un problema de fracturas, de disensiones. Entonces, ahí es cuando realmente esto puede hacer inclusive que haya problemas en las mismas iglesias. Herejías, traduce una palabra antigua, jairesis, que originalmente significaba simplemente elegir. Con el tiempo llegó a significar alguien que expresaba divisivamente sus elecciones u opiniones. Hoy pensamos en herejías, términos, ideas y enseñanzas erróneas, pero el énfasis en la palabra es en realidad la división injusta de opiniones. La herejía puede considerarse disensiones endurecidas. Existe toda la diferencia en el mundo entre creer que tenemos la razón y creer que todos están equivocados. La convicción inquebrantable es una virtud cristiana. La intolerancia inquebrantable es un pecado. Carne y espíritu, ¿sí? Son las herejías. Por decirlo así, la herejía podríamos definirla como una enseñanza que yo creo que es de una manera, pero realmente la Biblia me está diciendo a todas luces que no es así. Como, ¿qué podría ser una herejía? Bueno, pues por ejemplo, las personas que dicen que Jesús no es Dios. ¿Ya? Hay personas que argumentan de muchas maneras que Jesús no es Dios. No, dicen, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él mismo se llama a sí mismo Hijo, porque la persona de Dios, Él es siempre visto como el Hijo, Él se llamó el Hijo del Hombre. Entonces, como que lo degradan y dicen, no, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador del mundo, pero Jesús no es el máximo Dios. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Una herejía. Estamos hablando una convicción que yo tengo, pero que estoy dejando afuera una máxima de salvación de la Biblia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. La envidia es la antigua palabra griega tonos. No quiere tanto lo que alguien más tiene como los celos, sino es una amargura porque solo alguien más tiene algo y nosotros no. Los antiguos estoicos llamaban a esto dolor por el bien ajeno. O sea, me duele que el otro lo tenga y yo no. ¿Verdad? O sea, veo pasar a alguien en un auto y digo, híjole, yo quisiera tener eso, ¿no? Tengo envidia, pero no solamente eso, sino me duele que él le vaya bien, me duele que él gane bien, me duele que él sí tenga algo que yo quiero, ¿verdad? Estoy envidioso. El antiguo filósofo Eurípides dijo que era la mayor de todas las enfermedades entre los hombres. El Espíritu Santo no te lleva a tener envidia, ¿sí? Más bien, yo creo que el Espíritu Santo nos lleva a gozarnos, porque a otro hermano, a otra persona le vaya bien, pues qué bueno, ¿verdad? O sea, si Dios permite que a otra persona le vaya bien, pues gózate con esa persona, porque le va bien. Muchas veces también hay personas que dicen, si le va bien a uno, nos va bien a todos. Claro, que si le va bien en una comunidad, una persona de la comunidad y todos nos ayudamos mutuamente, pues claro que me conviene que le vaya bien a esa persona. Homicidios, traduce la antigua palabra griega fonos, que está bien traducida como palabra inglesa homicidios. Esta palabra, como el adulterio antes, no está en todos los textos griegos antiguos. No está incluida en traducciones como la Nueva Versión Internacional. Pero no hay duda que el asesinato es una obra de la carne y el Espíritu Santo nunca llevó a la gente a cometer un homicidio. ¿Sí? Ahora, los pecados sociales, terminamos. Dice borracheras, orgías. ¿Sí? Estos son los últimos dos, las borracheras y las orgías. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, pecados sociales. Pecados que a menudo se cometen en compañía de otras personas. O sea,
Una orgía no la puedes hacer tú solo. Una orgía tiene que ser con varias personas. Y cuando nos dice borracheras, también nos está hablando de un pecado que son obras de la carne, los cuales que los cristianos de Galacia tenían que estar en guardia. Las borracheras y orgía, como el pasado de tinieblas, son mencionadas en Romanos 13, versos 12 y 13, como son pecados mencionados como el parte del pasado de las tinieblas de los cristianos, que ahora debe ser desechada mientras caminamos en la luz. Nos deja ver que la iglesia primitiva no estaba formada por personas cuyas vidas cristianas, o sea, previas, las vidas que tenían antes de ser cristianos eran de lo más alto nivel. No, eran personas que les recuerda a los lectores que habían tenido pecados en sus días precristianos, que eran vergonzosos y que de alguna manera ellos tenían que abandonar ahora, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que todo lo que nosotros fuimos antes, tiene que haber un cambio radical, ¿sí? Yo no sé en qué pecados podrías haber estado anteriormente, antes de acercarte a la iglesia, antes de acercarte a Cristo, pero esas cosas son las que más atención debes de poner, ¿verdad? O sea, todos en conjunto, pero lo que tú has adolecido se podría llamar que es una concupiscencia en ti y debes de hacer todo lo necesario para que eso nunca más esté presente en tu vida. Las borracheras se describen claramente como obras de la carne. Si bien muchas personas se ponen a discutir que el uso del alcohol es posible, no es posible, para cocinar, para un postre, para nada, ni una gota, más o menos, o un poquito, algo destilado, o algo, dicen unos, no, pues el tepache. O sea, nos podemos poner aquí a discutir de una gran manera de cosas en las que hay personas que dicen cero para nada. Hay otras personas que dicen, no, es que más o menos poquito. Pero sabes, lo que aquí nos está diciendo la escritura, realmente las escrituras no podemos negar que nos prohíben la embriaguez, ¿ya? No debemos pensar no debemos de pensar solo en el estar cayéndose de borrachos, es un pecado, sino estar afectado de alguna manera por la bebida es pecado, así como beber con la intención de deteriorarte, ¿sí? O sea, si yo bebo con la intención de, es que quiero olvidarme, es que quiero relajarme, un señor una vez me dijo, es que yo no bebo, o sea, de borracho, yo nada más llego y me relajo, porque me relaja. Entonces, cuando ya tenemos una intención de deteriorarnos, Efesios 5:18 también describe la embriaguez como disipación, que significa despilfarro, ¿sí? Porque también para emborracharse se necesita dinero. No, yo no veo que sea barato, ¿no? O sea, las personas generalmente se asocia la vida disipada, cuando nos dice, por ejemplo, del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo desperdició los bienes de su padre, ¿okay? En una vida como disipada. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a ello, dice también la palabra que el que se mete mucho en esto del vino va a terminar en la miseria. Entonces, realmente de emborracharse es un desperdicio. Trapp escribe sobre beber las tres salidas, es decir, la cerveza del barril, el dinero de la bolsa y el ingenio de la cabeza. Ciertamente el Espíritu Santo nunca llevó a nadie a las borracheras, ¿sí? Si tú acudes a una fiesta, las borracheras, se empieza a descontrolar y después las personas, hoy en día hay personas que dicen que hasta las 7 de la mañana y no les alcanza el día, o sea, no les alcanza la noche. ¿Por qué tanto tiempo desperdiciado en una simple borrachera? Orgías. Traduce la antigua palabra griega komos. No significa simplemente tener una fiesta o pasar un buen rato, significa fiesta desenfrenada. Barclay dice, describe el tipo de juerga que rebaja el yo de un hombre y es una molestia para los demás. Podemos decir en algún, o sea, tipificar, la orgía también se ha relacionado muchas veces con cuestiones sexuales, pero también podríamos pensar en orgía como una fiesta desenfrenada, ¿verdad? Ese tipo de fiestas como lo de los jóvenes que ves ahí la alberca y se están aventando y tirando y rompiendo cosas y emborrachándose, fumando sustancias, etcétera. Eso ya puede calificar también como una orgía, ¿sí? Entonces,
Dice la palabra en el verso 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Esto que muestra Pablo a menudo instruía a los cristianos sobre cómo debían vivir. No era solamente un énfasis ocasional. Pablo sabía que somos salvos por la gracia de Dios y solo por la obra de Jesús, no por lo que hemos hecho, estamos haciendo o prometemos hacer. Pero también sabía que aquellos que son salvados por la gracia de Dios tienen una alta obligación moral de cumplir, no para ganar la salvación, sino en gratitud por la salvación y en simple coherencia de lo que somos en Jesús, ¿verdad? O sea, es algo normal, como decimos, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu y no necesitas ver la ley. No necesito yo decirte, no seas un adúltero, no seas un hechicero, no seas un pleitista, peleonero. No necesito decírtelo. Pero también dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? ¿Qué está en juego aquí? El reino de Dios. Describe dónde gobierna Dios y se realizan los beneficios de su gobierno. Debido a que Pablo habla de heredar el reino de Dios, hablamos la semana pasada acerca de nuestro ADN, que somos herederos, que somos coherederos de la gracia de Dios. O sea, es parte de nuestra herencia, el reino de Dios. Pablo nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el cielo, tampoco conocerán la maravilla y la gloria del reino de Dios en la tierra. ¿Quiénes son las personas que están en peligro? Los que practican tales cosas, ¿verdad? O sea, nos dice, por decirlo así, que habla de las personas que continúan en estos pecados, ignorando la voz del Espíritu Santo, diciéndoles, detente. El tiempo verbo presente indica una continuación habitual de los pecados carnales en lugar de un lapso aislado. El punto para aquellos que continúan practicando tales pecados dan evidencia que nunca han recibido el Espíritu de Dios. Practican, representa un participio presente. Las personas que hacen, que hacen las cosas practicadas, ¿verdad? Conlleva una implicación de lo que lo hacen constantemente. ¿Sí? El verbo prasontes se refiere a la práctica habitual en lugar de un lapso aislado. No heredarán el reino de Dios. En este versículo, la fuerza y certeza de Pablo es sorprendente. Pablo puede sonar rígido o incluso duro, pero es consistente con la idea bíblica de conversión. Cuando venimos a Jesús para que nuestros pecados sean perdonados, nuestra alma salvada, Él también cambia nuestra vida, ¿sí? O sea, la obra se perfecciona para siempre, para la eternidad, ¿sí? Hay un cambio real, ¿sí? Como se dice que dijo Charles Spurgeon, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma, ¿sí? La idea que no es un cristiano nunca puede, la idea de que un cristiano nunca puede cometer estos pecados, bueno, podría en algún momento llegar a cometer, pero jamás permanecer en estos pecados. Obviamente volvemos a lo mismo. Si una persona llegase a caer en alguna de estas situaciones, pues obviamente vendrá el Espíritu Santo a contristar ese corazón, un arrepentimiento, y esa persona tiene que abandonar cualquier práctica de este tipo de pecados. Los cristianos realmente pueden llegar a caer en algún punto, ¿sí? Pero realmente sabemos que Dios nos tiene que llevar hacia la vida en santidad, porque nos dice aquí muy claramente Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no se trata de decir, bueno, es que yo nada más una vez al año, pero cada año estás cumpliendo ese patrón, pues entonces podríamos decir que es una práctica anual, ¿verdad? Como un desayuno anual. Y hasta dicen, esta es la entrega número fulana de los Óscares. Pues, ¿cuántas veces es al año los Óscar? ¿Cuántas veces se hace el año? Una vez.
¿verdad? ¿Cuántas veces al año hacen los Nobel? Creo que sí es anual, ¿verdad? La entrega de los Nobel, de los premios Nobel de la paz y todo eso, pues creo que sí, que es cada año. Entonces, no es que sea algo que tengas que hacer cada semana, no es que algo que tengas que hacer cada mes. Con que tú lo hagas periódicamente, pues realmente es algo que se está practicando. Entonces, podemos entender, Dios te puede entender, para eso nos dice abogado tenemos, pero es algo que es aislado, ¿verdad? Algo que realmente fue una caída, no es una pieza en el camino. Si andamos en el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que ya la próxima semana podemos hablar los frutos del Espíritu, para hablar qué es lo que el Espíritu Santo produce en mi vida. Hemos hablado hoy más acerca de las obras de la carne, que fue bueno también revisar esta parte de la Escritura, y la próxima semana nos enfocaremos más en los frutos del Espíritu. Si podemos ponernos de pie para orar y despedir nuestra reunión. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por lo que tú nos hablas, Señor, en esta mañana. Queremos siempre estar en tu presencia, Señor. Gracias por alertarnos, por hablarnos directamente a nuestro corazón. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Te recibimos, Señor, tu palabra hoy, y queremos siempre estar en tu presencia. Guíanos, ayúdanos, condúcenos por tu camino, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Estamos despidiendo nuestra reunión del día de hoy y estaremos nuevamente el día sábado continuando nuestro estudio de Romanos expositivo, y el día domingo nuevamente aquí a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.